de todas las cosas posibles. Ya decía el apóstol Pablo que Él es el que produce el querer, como el hacer, dice, por su buena voluntad. De tal manera que si hoy estamos aquí, hermanos, es por el amor de Dios y porque Él es el que ha encaminado nuestros pasos hacia este recinto, hacia este lugar al cual venimos a alabarlo, a alabar su nombre y a aprender un poquito más también de su palabra. Quiero invitarlos a mis hermanos a ir por allá al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 26. Mateo 8, 26. Vamos a tratar de llevarlo a manera de estudio en el cual podamos compartir alguna opinión o algo con respecto al tema que vamos a considerar. Nuestro tema se titula ¿por qué nos cuesta obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Y vamos a iniciar ahí con Mateo capítulo 8, versículo 26 y 27. Y dice de la siguiente manera, 8, 26 y 27. Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí hay una expresión de sorpresa, hermanos, de maravilla, una expresión en la cual se quedan, hermanos, sorprendidos en gran manera los discípulos, porque el Señor Jesucristo, poniéndose en pie, reprende, hermanos, a los vientos y al mar. Y luego ellos lo único que alcanzan a expresar, dice, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y así como este pasaje podemos estar considerando muchos más, a través de los cuales el Señor Jesús no solo reprendió a los vientos, no solo reprendió los mares, también reprendió a los malos espíritus, también echó fuera enfermedades e inclusive mostró su señorío aún sobre la misma muerte, resucitando a algunas personas que había sido separado su alma del cuerpo. Y entonces vemos nosotros la grandeza, la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta ocasión, cuando Él reprende los vientos y el mar, la gente se queda sorprendida y lo único que hace es expresar eso. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y eso nosotros no nos cabe ninguna duda, hermanos. Cuando usted por las noches sale por ahí y generalmente cuando salimos a algún viaje, ¿verdad? Que vemos libre de contaminación, vemos el espacio, el terreno, el paisaje libre de edificios, libre, ¿verdad?, de tráfico y todo eso. Y nos paramos un día por ahí a la medianoche y contemplamos el firmamento, contemplamos los cielos y nos damos cuenta de la belleza que Dios ha puesto en ellos. Vemos estrellas de un tamaño, otras de otra dimensión, unas más brillantes, otras menos. Vemos la luna en todo su esplendor y luego nos preguntamos, ¿cómo es posible que todos esos astros permanezcan aún donde Dios los colocó? Ahí está la obediencia. Por esa razón los discípulos cuando ven, hermanos, ellos están viendo con miedo cómo los vientos se levantan, cómo azotan, cómo llevan, cómo mueven, ¿verdad?, las embarcaciones, cómo el mar, hermanos, se agita, amenaza, ¿verdad?, intentando entrar el agua en la embarcación para sumergirla. Y de pronto se pone de pie Jesús y reprende los vientos y el mar. Y la gente dice, ¿quién es este hombre que aún el viento y los mares le obedecen? Y tiene mucha razón. Pero la pregunta es, hermanos, ¿por qué esos elementos que Dios formó y los colocó en su lugar obedecen? ¿Y por qué nosotros, verdad, que tenemos el razonamiento, tenemos la capacidad de atraer información a través de nuestros 5 sentidos, la metemos a nuestra mente, a nuestro cerebro, la digerimos, la discernimos, la meditamos, la analizamos y luego, hermanos, terminamos concluyendo que no obedecemos en una forma completa a Dios?
Y entonces surge esta pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? Voy a invitarlos a que vayamos al libro de Jonás, allá en el capítulo 1, y vamos a ver, como luego se dice, hermanos, para muestras basta un botón. Y vamos a ver ahí el ejemplo de Jonás, capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Dice de la siguiente manera: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí vemos nosotros un ejemplo clásico, ¿verdad? Un ejemplo que está remarcado en el Antiguo Testamento, pero no solamente brilla, hermanos, por este grado de desobediencia en la antigüedad, sino también lo tenemos nosotros presente dentro del Nuevo Testamento y dentro de nuestro tiempo actual. Aquí vemos nosotros inmediatamente, noten ustedes, hermanos, cuál es el mandamiento de parte de Dios. Levántate, dirígete a Nínive y anda y pregona, dice, contra ella, porque ha subido su maldad. Hermanos, es muy claro el mandamiento, clarísimo el mandamiento. Es muy posible que Jonás en otras ocasiones haya recibido órdenes parecidas y las ejecutó. Y Dios, en esa confianza de que Jonás hasta ese momento había sido un varón obediente, viene y le dice: mira, Jonás, tengo planes para Nínive. Nínive es una ciudad pecaminosa, es una ciudad desordenada socialmente, políticamente, religiosamente, espiritualmente. Y quiero que vayas y le comuniques a Nínive que se arrepientan porque su maldad ha aumentado y voy a castigarla. Hermanos, es claro el mandamiento. Sin embargo, dice aquí la Escritura que Jonás dice que huye de la presencia de Dios. ¿Y saben ustedes lo que ocurre cuando nosotros salimos de viaje a última hora? ¿A ustedes les ha tocado en algún momento salir de viaje en una forma urgente, en la cual no tenían planeado, en la cual no habían preparado sus maletas, en la cual no habían preparado el boleto, en el cual no habían sacado el suficiente dinero para ir a ese viaje? Pero sin embargo, de pronto ustedes reciben una llamada y les dicen: vente porque tu mamá, tu abuelo, tu tío está enfermo y quiere verte. Y en esos momentos hacemos todo, hermanos. Inmediatamente, ¿verdad? Y corremos, inclusive vamos, nos paramos donde venden los tickets, los boletos, y no nos interesa el precio que tengamos que pagar, porque la urgencia del llamado lo amerita. Ustedes saben que cuando llegamos así de pronto al avión, a los camiones, vamos y pedimos un boleto de ahorita para dentro de 2 o 3 horas, nos incrementa el precio. Vamos a suponer que Jonás cosas parecidas estaba pasando. Pero a él en aquel momento no le interesa pagar lo que tenga que pagar. A él no le interesa a dónde vaya el viaje de aquel transporte. Él lo que quiere es irse lo más lejos posible de la presencia de Dios. No quiere obedecer. Cuando, hermanos, lo único que tenía que ir a decirles era que se arrepintiesen porque Dios los iba a castigar. Pero Jonás no quiso, hermanos. Y Jonás va y compra un boleto, encuentra una nave que va a partir. Dice: no me importa el destino al que vaya, yo me quiero huir de la presencia de Dios. Y hermanos, se monta en aquel transporte y se va lo más lejos posible. Ya nosotros entendemos, conocemos, ¿verdad?, lo que después nos sigue relatando esta historia. Pero esto solamente lo estamos tomando, hermanos, para que nos demos cuenta por qué nos cuesta tanto obedecer. Una o dos de las recomendaciones que yo les hago a los hermanos, ahí donde su siervo, hermano, está ministrando, ahí en Ciudad Juárez ya tenemos 22 años, ¿verdad?, trabajando ahí con la iglesia. Y a veces piensa uno que ya es mucho tiempo, pero entre más vive uno con la iglesia, más se da uno cuenta que hay cosas que faltan por hacer. Siempre hay algo que hay que estar haciendo. Y nosotros teníamos un plan de ir a ese lugar por 5 años. Y esos 5 años ya se convirtieron en 22 años. Y a esos 22 años yo no sé cuántos más les habremos de agregar. Pero ahí seguimos ministrando al Señor, ¿verdad?
¿Por qué? Porque Dios en algún momento de nuestras vidas nos llamó y nos llevó hacia aquel lugar. Nuestros pensamientos, planes humanos de mi esposa con su servidor, dijimos vamos a probar a ver cómo nos va primeramente Dios. Con la iglesia no habíamos tenido la experiencia de trabajar con una iglesia de 70, de 80 miembros. Digo, vamos a probar. Y vinimos a Ciudad Juárez. Pasaron los 5 años y las cosas, hermanos, se fueron abriendo cada vez más y más trabajo fue surgiendo y surgiendo y surgiendo, de tal manera que ahí seguimos. Y ahí seguimos laborando. Son los planes de Dios. Muchas de las veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero Dios, hermanos, es el que dispone y determina, ¿verdad?, la decisión final. Bueno, yo les decía, hermanos, que cuando estamos en la iglesia, hay 2 recomendaciones que siempre les hago a los hermanos. Una de ellas está basada en la Escritura y otra de ellas es por sentido común. Una de ellas, hermanos, está en el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Dice por allá Salomón, ¿verdad?, que es quien escribe este hermoso libro. Dice Salomón, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y yo no quiero que ustedes me lo tomen a mal, pero una de las tendencias y las costumbres que tenemos dentro de las iglesias es que cuando llegamos a las reuniones, generalmente abarrotamos las partes de atrás. ¿Verdad que sí? Esto es cierto. Y aquí está la fotografía, ¿verdad? Y todo lo hacemos de esa manera, ¿verdad? Y no son ustedes los únicos. Allá en la congregación también en Ciudad Juárez, en las Tecas, también se hace lo mismo. Y cada semana se les dice lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué no nos acercamos más acá? ¿Por qué no venimos más al frente? Eso, hermano, está basado en el libro de Eclesiastés. El otro llamado, la otra observación que yo les hago a los hermanos tiene un sentido común. Y yo les digo, hermanos, ¿a qué venimos a este lugar? Vamos nosotros a pensar en primer lugar. Cuando vamos a un restaurante, ¿a qué vamos a un restaurante? A comer. Y nos concentramos en la comida. Y entre más nos concentremos, más la vamos a disfrutar y más vamos a degustar los sabores de lo que hayamos pedido. Cuando vamos por ahí a ver una película, queremos estar pendientes del drama, pendientes de la acción, pendientes de los sucesos, ¿verdad? Y a veces hasta encargamos a los niños con algún familiar para irnos solos a ver una película. Y vamos con ese propósito. Y cuando venimos a la iglesia, venimos también con un propósito: a escuchar la palabra de Dios, a atender el consejo de Dios, a alabar el nombre de Dios, ¿verdad? Y entonces yo les digo, bueno, entonces si venimos a escuchar la palabra de Dios, y yo les pido por favor, pongan en vibrador sus celulares. Es la otra recomendación que yo les hago por sentido común. Yo pongan en vibrador los celulares, o bien usted apáguelo, porque en este momento usted se va a concentrar en esta hora a servir a Dios, a escuchar a Dios, y no hay una llamada más importante que la que Dios nos va a dar a través de su palabra. Porque déjeme decirle, y yo les aconsejo, mejor apáguelo. Lo que nosotros hacemos, hermano, mi esposa y yo, es que cuando llegamos en la camioneta a la iglesia, ahí lo dejamos en el carro. Ahí se queda, y lejos, hermanos, de nuestra presencia, tenemos menos tentación de estarlo curioseando. Porque aunque yo lo ponga en vibrador, aquí lo tengo en el bolso, hermanos. Pero siento de repente cuando entra un mensaje cómo tiembla, ¿verdad? De repente, y ahí estoy. Estoy escuchando, pero a la vez estoy con la mano. Y la mano va, y se va metiendo poco a poco, se va metiendo poco a poco, hasta que ya lo saco, y ahí discretamente lo miro aquí. Y estoy teniendo interrupciones, hermanos. Y dejo de atender por un momento, ¿verdad?, la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, esas son observaciones que hacemos dentro de lo que es el plan escritural y lo que es el sentido común. Ahora, cuando se hace ese llamado a la iglesia, no todos hacen o prestan atención. No todos. Y otra vez vuelve a venir la pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será? ¿Será por lo que dice en el libro de Génesis? ¿Que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud? ¿Será, hermanos, también lo que allá mismo dice el escritor en otro pasaje del Génesis, cuando dice que los designios del pensamiento de los hombres es continuamente encaminado hacia el mal? Es muy probable que tenga razón. Pero yo quiero en esta mañana mencionarles, hermanos,
hace referencia a 3 posibles razones o causas por las cuales nos cuesta mucho obedecer. Vamos a ver 3 razones principales. Una de ellas, la primera, es, hermanos, porque no creemos en la fidelidad de Dios. No creemos en la fidelidad. Sí creemos y tenemos una clase de fe. Por eso estamos aquí. Pero a veces con nuestras acciones ponemos en entredicho el que creamos realmente a la fidelidad de Dios. Y cuando hablamos de fidelidad de Dios, estamos hablando de lo que describe Hebreos capítulo 11, versículo 2. ¿Qué es la fe? Ahí dice que es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ahí dice, noten ustedes, es la certeza de lo que se espera. Cuando hablamos de la certeza de lo que se espera, nosotros tenemos que estar bien sabidos y convencidos y seguros de lo que esperamos. Si obedecemos, ¿qué esperamos? Bendición. Y si desobedecemos, ¿qué esperamos? Maldición o castigo, disciplina, ¿verdad? Estamos bien sabidos. Y creer esto, que por obediencia recibimos bendición y por desobediencia maldición o castigo, entonces esa es la certeza que tenemos. Y es la fe definida de acuerdo a Hebreos 11:2. Porque la fe es certeza de lo que se espera. Y nosotros sabemos que yo voy a esperar en mi obediencia, espero bendición. En mi desobediencia espero un castigo de parte de Dios. Esa es la certeza que debemos de tener. Pero a veces llegamos a creer, hermanos, que Dios es tan bueno. Y es bueno, por supuesto. Pero creemos que esa bondad de Dios hace que en su bondad Él nos perdone o no nos llegue a cumplir los grados de desobediencia que en ocasiones nosotros cometemos. Por eso es que en ocasiones nos ausentamos de la iglesia. Por eso es que en ocasiones llegamos un poco tarde a la iglesia. Por eso es que no tomamos con tanto apego los eventos como este que se acaban de organizar. Y no vamos el jueves, no, el viernes tampoco, vamos hasta el sábado. No apoyamos en una forma completa. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Porque no creemos que Dios un día realmente nos vaya a castigar. Porque es amor. Porque Dios nos ama tanto. Y en ese creer del amor de Dios, bajamos el volumen o bajamos la seriedad del principio divino. Les voy a recordar algo. Ustedes tienen en su mente la historia de Moisés. Cuando Dios llama a Moisés y le dice, quiero que vayas y hables con Faraón para que deje en libertad a mi pueblo. Y Moisés empieza a poner una serie de objeciones. Al final Dios lo convence. Moisés va acompañado de Aarón. Se presentan ante Faraón, logran su objetivo, sacan al pueblo de la esclavitud y lo llevan camino en el desierto. Dios le había hecho una promesa a Moisés. Tú vas a llevar a mi pueblo y lo vas a introducir a la tierra donde fluye leche y miel. Esa era la promesa de Dios. Pero hubo un momento, hermanos, en que Moisés se cansó demasiado, lo agobió tanto el pueblo, con las murmuraciones, con las críticas, con los rechazos, con las rebeldías y con todo, hermanos, lo que produce un corazón descontento, inconforme acerca de los planes de Dios. Y llega un momento en el cual el pueblo, hermanos, tiene mucha sed. Y viene y le dice al pueblo, para eso nos sacaron de allá de la tierra de Egipto, para hacernos morir en el desierto. Y esta murmuración, hermanos, llegó a oídos de Dios. Y entonces Dios le dice a Moisés, mira Moisés, anda, agarra tu vara y pon enfrente de ti a todo el pueblo, dice, y le vas a hablar a la roca para que ésta te dé agua para todo Israel y para todo su ganado. Pero Moisés, hermanos, estaba lleno, cansado, agobiado, fastidiado. Le retumbaban aquí en sus oídos las palabras, las murmuraciones del pueblo. Y en lugar de venir y cumplir fielmente con las indicaciones de Dios, hermanos, viene y les dice, pueblo rebelde, ¿acaso os haré salir agua de esta roca? Y golpea la roca, hermanos. Pero ese no era el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios era, anda y preséntate
delante del pueblo, háblale a la roca, y la roca producirá aguas. Y Moisés, hermanos, por el enojo, la molestia y todo aquello que se había puesto en su corazón, hermanos, no obedece a Dios, sino viene y golpea la roca. Y la roca, hermanos, hace que broten aguas en abundancia. Pero luego Dios viene y le dice, ahora sí, Moisés, ven para acá. Voy a platicar contigo y con Aarón. Y se acercan con Dios. Él dice, por cuanto no me obedeciste ni glorificaste mi nombre ante el pueblo, haciendo estas cosas que no te ordené, dice, no vas a entrar a la tierra prometida. Bueno, se siente triste, se siente, hermanos, que los planes que él había llevado en su mente con su familia, porque él también tenía planes de cuando Dios lo introdujera a la tierra, ya imaginaba en su mente cómo iba a ser su tienda para vivir, ya imaginaba dónde iba a sembrar por ahí las vides, las aceitunas y todo, pensando cómo se iban a desarrollar sus hijos. Ya tenía todo en su mente porque él tenía seguridad de entrar a la tierra prometida. Pero por un momento de desobediencia, hermanos, Dios le dijo, no entrarás a la tierra. Y pasaron los años, pasó el tiempo, y vino un día, hermanos, en cual viene Moisés con Dios, y nuevamente le dice, Señor, tú eres el Dios de los cielos, el Dios glorioso, que has hecho maravillas, que has hecho grandes proezas en favor del pueblo. ¿Quién como tú? En todas partes no existe nadie que te iguale a tu grandeza y tu soberanía. Permíteme que entre a mirar la tierra. Le dice Dios, no me vuelvas a hablar de este asunto. ¿No vas a entrar? Hermanos, no entró Moisés. Moisés en cierta manera basó su confianza, tal vez en el trato con Dios, en el trabajo de sacrificio y abnegación que puso para servir a Israel. Pero se olvidó por unos momentos de la fidelidad de Dios. Si Dios dice, es porque va a cumplir. Por esa razón, hermanos, nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto. Moisés se le hizo ligero. A veces a nosotros también se nos hace ligero cuando nos dice la Escritura que si no haces estas cosas, Dios te puede castigar. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Que dice, no sea que nos deslicemos. Hermanos, ¿saben ustedes que como hijos de Dios y a través de las predicaciones que se han estado dando, nos han llevado, hermanos, a llegar a entender, a comprender la magnitud del estado espiritual en que ahora nos encontramos a través de Jesucristo? Efesios capítulo 2, versículo 6 dice que estamos sentados en lugares celestiales. Aunque nosotros nos vemos físicamente, pero en el campo espiritual, en el campo de Dios, en el reino de Dios, nosotros estamos altamente privilegiados, sentados en un lugar muy especial por Jesucristo nuestro sacrificio. Estamos ante la presencia de Dios, hermanos. Dice el escritor a los hebreos, ¿verdad? Que tenemos libertad para entrar ¿a dónde? Hasta el lugar santísimo. Ahí es donde estamos nosotros. Por eso Hebreos 2.1 nos dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos del lugar donde ya Jesús nos ha colocado. Entonces, hermanos, el primer razonamiento que tenemos en nuestra mente, el por qué nos cuesta tanto obedecer a Dios, es porque llegamos a considerar que Dios, hermanos, no cumple con fidelidad las sentencias que pronuncia. Pero en el caso de Moisés lo vemos, como aunque Moisés fue un gran hombre, un gran legislador, un hombre que ofrendó su vida al servicio del pueblo, un hombre inclusive que intervino en numerosas ocasiones delante de Dios para decirle, no Señor, no mates, no termines al pueblo, dice, porque ¿qué dirán las demás naciones? Perdónalos. Moisés estuvo interviniendo mucho en favor del pueblo. Y creyó que con todo eso, Dios, hermanos, iba a olvidar de lo que le dijo, no entraréis a la tierra prometida. Sin embargo, la desobediencia que cometió lo llevó a comprobar, hermanos, que Dios es fiel en lo que habla. Entonces, ahí tenemos la primera razón. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Una, porque no creemos en la fidelidad del Señor. Dos, hermanos, el otro razonamiento que ponemos en nuestra mente, y es el que a veces nos estorba para que obedezcamos a Dios en una forma completa, es cuando permitimos que algo extraño, note usted, algo extraño se active en nuestra mente.
Nuestra mente, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Nuestra mente ya debe estar, hermanos, enfocadas en las partes celestiales. Porque los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, ¿sí? Y nosotros estamos en el Espíritu. El Espíritu, hermanos, es nuestro huésped, está en nuestro interior. Jesucristo ha hecho posible esto. Pero cuando nosotros permitimos que algo extraño venga y se introduzca en nuestra mente, entonces las prioridades hacia Dios se disminuyen y desvían nuestra atención a otras cosas. Recuerde usted el caso de aquel hombre llamado Acán, registrado por allá en el libro del libro de Josué, ¿verdad? La historia, hermanos, así para no hacerla tan larga, nos habla en el libro de Josué que en el capítulo 6 iban a conquistar Jericó. Y por ahí, mediante unas órdenes que Dios les da, indicaciones, etcétera, mientras ellos cumplieron, hermanos. Acuérdense ustedes las instrucciones que Dios le dio a Josué. Ellos las cumplieron, una vuelta diariamente alrededor de todo Jericó. Y el séptimo día dieron 7 vueltas. Les dijo Dios, no van a empuñar armadura. Solamente cuando acaben ustedes las 7 vueltas alrededor de Jericó, va a gritar todo el pueblo y los muros van a caer. Hermanos, por haber hecho las cosas obedientemente, vieron el resultado. Los muros cayeron y conquistaron Jericó. Pero Dios les había dicho anteriormente, dijo, toda la ciudad de Jericó es anatema. Nadie debe de tomar nada, porque toda la ciudad es anatema, es maldita, dijo Dios. Pero dice la Escritura, hermanos, que por ahí un hombre llamado Acán vio ciertas piezas valiosas. Vio unos lingotes de oro, unas piezas de plata, y vio, hermanos, una vestimenta, ¿verdad? Muy lujosa, que costaba mucho dinero. Y se le despertó la codicia. Ahí está algo extraño. Esa es una cosa extraña que no debemos permitir se introduzca en nuestra mente. Él tenía los mandamientos de Dios. Había escuchado que todo era anatema y que nada podían tomar. Sin embargo, se le hizo fácil, quedó deslumbrado ante el atractivo del lingote de oro, ante aquella vestimenta, ante las piedras preciosas de plata, y dice que viene y las toma, a escondidas va y las pone en su tienda donde él habita. Y entonces después viene el castigo de Dios para el pueblo. Y el pueblo llora. Y entonces le dice Dios a Josué, hay pecado en el pueblo. Descúbrelo y sanciona. Ustedes conocen la historia. Fue descubierto Acán, fue traído ante el pueblo y tuvo que morir con todas sus pertenencias. ¿Verdad? Entonces, él permitió, hermanos, que algo extraño se activara en su corazón. Ahorita nosotros, hermanos, tenemos las promesas de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice que hemos sido bendecidos con grandes bendiciones en los lugares celestiales. Entonces nuestra mente, hermanos, ya está enfocada, nuestra alma ya está ubicada en las partes celestiales y nuestra mente debe estar dirigida hacia Dios siempre. Pero a veces algo extraño viene y nos distrae nuestra atención e interrumpimos la dirección que llevamos espiritual y hacemos otras cosas, como el caso de Acán. El caso de David. ¿Quién nos recuerda el caso de David? Que por no cumplir, hermanos, con las demandas que como rey tenía, dice que era tiempo de guerra. Y él mandó a sus ejércitos a la guerra y se quedó en su palacio. Y andando por ahí eso de las 10, 12 de la mañana, levantándose como todo rey a una hora especial, ¿verdad? Mediante el convite, mediante su desayuno, se pasea por ahí, hermanos, entre los jardines, ¿verdad?, de su palacio. Y luego pone su mirada y por ahí alcanza a visualizar a una mujer desnuda, una mujer que se está bañando. Inmediatamente permite que en su mente entre, ¿qué, hermanos? La lascivia, el deseo, una mirada morbosa con intenciones sexuales. Rápido. Y yo me pregunto, ¿David no conocía los mandamientos de Dios? Hermanos, si tenemos una gran gama y una gran cantidad de salmos, donde David refiere. Aparte, Dios dijo, David es un varón conforme al corazón de Jehová. Era un hombre temeroso. Pero en aquel momento permitió que algo extraño entrara en su mente, la lascivia, y mira a aquella mujer, siente atracción, manda a traerla, duerme con ella, comete pecado, y más tarde viene el profeta Natán y le dice, Dios te va a castigar por este pecado.
¿Qué sucedió ahí, hermanos? Tanto en Acán como en David permitieron que algo extraño entrara en sus mentes. ¿Sí? Por esa razón, muchas ocasiones a nosotros nos cuesta obedecer a Dios, porque permitimos que cosas extrañas, ajenas, que nada tienen que ver con la espiritualidad, nada tienen que ver con las cosas de nuestro Dios, entran a nosotros y nos llevan cautivos y nos desentonan o nos desligan de los principios divinos. Y el último, hermanos, el otro razonamiento, otra razón por la cual nos cuesta tanto obedecer, acuérdense que llevamos dos. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Uno, porque no creemos en la fidelidad de Dios. Dos, porque permitimos que algo extraño venga a nuestro corazón. Y tres, porque llegamos a considerar los mandamientos con mucha simpleza, con mucha ligereza. Se nos hacen tan sencillos, se nos hacen tan simples, que inclusive en ocasiones, hermanos, se llegan a considerar como ridículos. Y por eso es que decimos, no creo que haya efectos. Yo no creo que haya consecuencias. ¿Qué me hace que si no voy el domingo, qué tiene? ¿Cuántos de la iglesia no lo han hecho? Pero luego nos dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Dice, y tanto cuanto veis que aquel día está cercano. Pero nosotros decimos, no pasa nada. Yo ya falté hace 2 años, falté 3 veces, 4 veces y no me ha sucedido nada. Entonces tomamos los mandamientos de Dios con cierta ligereza. ¿Recuerdan ustedes el caso de aquel hombre llamado Naamán? Aquel hombre que está registrado en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, dice que este hombre era un hombre valeroso. Un hombre que había traído tantas victorias a su país, a Siria. Y lo describe, hermanos, como un hombre espectacular. Un hombre de guerra, un hombre valiente. Y por ser valiente y por ser la primera mano, ¿verdad?, del gobierno de Asiria, pues era un hombre inmensamente rico. Sin embargo, dice la escritura que aunque era rico y valiente, era un hombre que estaba leproso. Tenía lepra en todo su cuerpo. Y la lepra hacía que la brillantez, hermanos, de la valentía, del valor, de la honra que merecía aquel hombre, quedara oculta por la lepra. La lepra hacía que la gente lo viera con náusea, que lo viera con desgano, porque la lepra, hermanos, era de un aspecto terrible y aparte era contagiosa y la gente procuraba evitar a los que estaban contaminados de lepra. Entonces aquel hombre, aunque era gran hombre sobresaliente, era un hombre leproso. Y un día por ahí, hermano, la criadita de la esposa de él le dice, mire, si mi señor fuera a la tierra de Judá, allá dice, hay un varón de Dios. Allá hay un varón de Dios que le puede ayudar a mi amo. Y hermanos, el caso es que Naamán se encamina hacia las regiones de Judea. Y dice que agarra un carro, lo llena de prendas, de ropa, de regalos, lleva tantas cosas con tal de que le puedan obsequiar su salud. Había tenido años batallando con la lepra, no le importaba desembolsar lo que fuera con tal de obtener su sanidad. Y cuando él se encamina a la tierra de Judea, entonces el profeta Eliseo, que se encuentra en aquel lugar, le dice a su siervo, le dice, ahorita que llegue un varón así, 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 sales y vas y le dices, anda y sumérgete 7 veces en el río Jordán y serás limpio. Cuando llega aquel hombre llamado Naamán y se establece allí en la calle, ustedes saben, hermanos, cómo a veces los poderosos, los influyentes tapan las avenidas, ¿verdad? Por allá en México todas se usa. ¿Alguien quiere hacer una fiesta? Inmediatamente tapa la calle, tapa la otra, pone su fiesta ahí en medio de la calle y ya no deja entrar a nadie. Pero porque tiene dinero. Este hombre, vamos a imaginarlo de esa manera. Llega por aquella callecita, inmediatamente cierra aquel lugar, cierra el otro, toda su gente que lo va acompañando. Él se pone en medio y entonces espera que Eliseo salga para que le dé su sanidad. Y viene el siervo y le dice, Naamán, dice mi amo Eliseo, que vayas y te sumerjas 7 veces en el río Jordán. ¿Saben qué hizo Naamán, hermanos? Se enojó. Le parecían los mandamientos tan simples, tan ridículos, tan sencillos, hermanos. Dijo, ¿qué está pasando? Si yo pensé que él iba a salir, iba a hacer un altar,
Iba a poner ofrendas florales, sacrificios. Y luego, una vez que encendiera el fuego, iba a implorar a Dios y me iba a tocar y yo iba a sanar. Dice, ¿por qué me manda que vaya al río Jordán a sumergirme 7 veces? ¿No son mejores las aguas de Damasco? Y hermanos, agarra a toda su gente y todo su equipo que lleva y emprende la huida. ¡Molesto! Y los siervos van y le dicen, Naamán, nuestro amo, si el profeta te dijera que hicieras algo más, no lo haría. Dice, dispuesto estoy. ¿Por qué no haces esto tan simple? Total, hermanos, lo fueron convenciendo. Se regresa, va y se mete a las aguas turbias, sucias del río Jordán, chocolatosas, hermanos, como el agüita que corre por ahí, por ese canalito, sucias. Pero sin embargo, él va y se sumerge 7 veces. 7 veces. ¿Y saben ustedes cómo es la piel del recién nacido? Así quedó la piel de Naamán. Una piel que él tenía cortada por la guerra, era un hombre de batalla. Un hombre que tenía la piel ya carcomida por el sol, por el viento, dura. Sin embargo, cuando brota de las aguas, sale con su piel tersa, limpio. Muchas de las veces a nosotros nos cuesta obedecer porque los mandamientos de Dios nos parecen demasiado simples. Por eso es que la gente, cuando nosotros le hablamos del evangelio y tratamos de llevarlos a los pies de Cristo, ¿cómo es posible si yo he hecho esto y esto y esto y esto y esto y todo? Y empiezan, hermanos, una gran lista de pecados. ¿Y cómo es posible que nada más por sumergirme en las aguas, 2 segundos, ¿cuánto tarda uno en el agua, hermanos? Tan pronto el cuerpo queda cubierto y para arriba. Pues precisamente por esa sencillez y esa simpleza del mandamiento, y porque es tan fácil realizarlo, es el medio que Dios ha escogido para que nosotros encontremos la salvación. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Ya mencionábamos una razón. Porque creemos que Dios no es fiel a lo que nos ha sentenciado. Porque en ocasiones permitimos que algo extraño venga e interrumpa nuestra relación con Dios. Y porque en muchas ocasiones los mandamientos de Dios nos parecen demasiado simples. Ojalá que esto nos ayude, hermanos, a enfocar más nuestra fe, nuestra entrega al Señor, y que creámosle a Dios. Acuérdense lo que dijo Moisés, y él lo sufrió, hermanos, en su propia vida, porque Dios se lo cumplió. No le permitió entrar a la tierra prometida. Y Moisés dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios habló, Dios va a cumplir. Dios nos ha dado a nosotros una salvación, nos ha sentado en lugares celestiales. Primera Juan capítulo 5 del 10 al 12 dice que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Ya es nuestro todo esto, hermanos. Por eso nos vuelve a invitar y a exhortar el escritor a los Hebreos. Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas de Dios, no sea que nos deslicemos. Ojalá que esta enseñanza, hermanos, quede plasmada en nuestros corazones, que la vivamos, que seamos mejores aún para nuestro Padre Celestial. Fue un placer para su servidor y mi esposa estar aquí entre ustedes. Gracias, mi hermano, por prestarnos este lugar para compartir con mis hermanos un poquito de la palabra de nuestro Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.